vida estudiantil de Vallejo está ligada estrechamente con su mundo laboral. Se sabe que inició sus estudios universitarios en la ciudad de Trujillo, pero no pudo continuarlos debido a las deficiencias económicas de su familia. Él comienza a trabajar en un puesto administrativo en una zona minera de Quirubilca. Asimismo fue profesor de escuela y también fue ayudante de cajero de la hacienda azucarera Roma. Retoma sus estudios en la Universidad de Trujillo en 1913. Se convierte en uno de los personajes de la bohemia artística del Grupo Trujillo. Nuevamente empieza a trabajar en el Colegio Nacional de San Juan y también en el centro escolar. En 1915 se gradúa de bachiller con una tesis sobre el romanticismo en la poesía castellana, la cual fue la primera muestra de sus grandes obras literarias. Pudo descubrir la literatura de su época gracias a los grandes escritores conocidos como los bohemios, encabezados por Antenor Orrego, el cual estuvo conformado por jóvenes literarios y políticos universitarios. También pudo conocer poetas del modernismo hispanoamericano y al iniciar en 1918 regresó a Lima. Efectivamente, la vida estudiantil y laboral de Vallejo varió mucho debido a las deficiencias económicas por parte de su familia. A pesar de esa situación, nunca se dio por vencido para avanzar y trabajar arduamente. Se hizo por sus estudios, que culminaban con su título de bachiller con una tesis sobre el romanticismo en la poesía castellana. Vallejo pudo ser reconocido y tener cercanía con grandes escritores de la época. Es importante conocer la historia de este poeta peruano, quien es un gran ejemplo a seguir, porque a pesar de todo lo que pasó, pudo dejar una huella muy importante en nuestro país. Por ejemplo, los valores que tuvo, como la pasión y resiliencia para seguir con su trabajo y estudios, con la finalidad de poder salir adelante. Por ello, hay muchas cosas que podemos rescatar de Vallejo, como máxima importancia los valores que a lo largo de su vida tuvo. Podemos verlo como ejemplo y buscar un mejor futuro para las próximas generaciones y los que Anteriormente, mis compañeras ya hablaron sobre aspectos importantes en la vida del autor César Vallejo. En esta oportunidad también vamos a hablar sobre el emprendimiento cultural, comenzando con su definición. El emprendimiento cultural en nuestra sociedad es algo representativo e intocable. Se basa más en la creación innovadora y en la creatividad de los individuos, que luego son plasmados en bienes y servicios. Asimismo, los emprendedores culturales poseen habilidades que les permiten difundir sus propios conocimientos ante la sociedad, convirtiéndose en agentes de cambio. En otras palabras, es aquella persona que quiere transformar a su comunidad aprovechando las oportunidades de todo tipo de manifestaciones culturales, de tal manera que sensibilice a esta misma comunidad. De hecho, no solo se desarrolla y se estimula intereses económicos, porque también está relacionado con el crecimiento y con las relaciones interpersonales, que les permite un mejor desarrollo socioeconómico. Lamentablemente el país está pasando por una incertidumbre económica, lo que aumenta la tasa de desempleo. Se podría decir que el emprendimiento cultural ha sido una alternativa de solución, porque aparte que sensibiliza, da actividades productivas dentro de la comunidad. Para finalizar, tanto las autoridades como las instituciones públicas o privadas deben apoyar estas actividades de emprendimiento cultural, proporcionando plataformas gratuitas para el desarrollo de las nuevas generaciones de emprendedores culturales. Muchas gracias. ¿Cuáles son los canales de publicidad de un emprendimiento cultural? Según abarca 2018, de las páginas 458 a las 460, nos informa que el emprendimiento cultural tiene como dificultad la falta de dinero para pagar a los trabajadores, obteniendo como una solución el tener un empleo, ya sea fijo o multiempleo, o también llegar a canjear los productos y servicios a cambio de divulgación y publicidad mutua. Por lo que los emprendedores culturales
emplean las redes sociales para publicar sus productos y servicios teniendo un buen impacto sin generar costo alguno, dejando así de utilizar medios tradicionales de distribución cultural, pues se propone como una solución para quienes no pueden acceder a sitios privados. Por ello, no hay una conexión con la élite cultural, ocasionando que las redes sociales sean la mejor opción para publicidad de sus proyectos. Ciertamente, los canales de publicidad para los emprendedores culturales representan oportunidades de cambio y de creatividad, porque contribuyen al desarrollo personal, social y en el campo laboral. Personalmente, conozco el caso de Rancana, que es una plataforma virtual que promueve el arte peruano por la venta de obras artesanales en el mercado internacional. Ella trabajó con el equipo que se ocupa de áreas como logística, marketing y responsables en encontrar mercados donde las artesanías den un alto valor económico al artista. Como se aprecia, el enfoque en las redes sociales es importante porque se requiere en diferentes áreas, desde lo social, educativo y hasta en el mercado laboral. Un ejemplo es la creatividad, pues requiere representar propuestas que perfeccionen algunos productos, formas de trabajo o forma en la cual es representado el consumidor. Para finalizar, se debe buscar acciones que se den con la formación del emprendimiento cultural a través de las redes sociales. Bueno, ahora les hablaré acerca de la definición de un documental. Según Breu 2010, dice que el documental es un campo del cine que tiene como objetivo recurrir a la verdad o el sentimiento, con la finalidad de aumentar el intelecto y formular con veracidad conflictos con sus posibles soluciones, ya sea en el ámbito cultural, económico o interpersonal. También es la captación que el documentalista hace de la realidad, empleando diversos elementos como el montaje, el encuadre, etc. Además nos proporciona saberes que nos permitan entender la naturaleza de la humanidad por medio de una representación creativa de la realidad. Ciertamente, el documental es una obra cinematográfica de mucha importancia porque aporta diferentes puntos de vista para entender el mundo en el que vivimos. Un ejemplo de documental es la obra Low Out, donde nos presentan un conflicto entre patrones y obreros. Se genera una huelga por el cierre de una fábrica. Este es producido por parte de los obreros y finaliza con su triunfo. En esta obra, Vallejo enseña que con la unión, la honestidad y el respeto se obtiene la victoria. Por ello se incentiva al público a ver un documental, porque ayuda a tomar conciencia de alguna problemática, ya sea social o ecológica. Entre las principales características, el documentalista cinematográfico es aquel que da su argumento con coherencia ante la realidad de los acontecimientos del debido tema. Bill Nichols se refiere ante las modalidades como una forma rápida de emplear y estratégicamente reconoce 4 formas de emplearla: formalmente, en expositiva, observación, interactividad y reflexiva, con un contenido muy formal, la cual es centrada hacia la realidad sin tener derecho a ello. Los sonidos e imágenes son vistos al momento de la filmación o la grabación, dado que también la autoridad textual se traslada hacia los actores sociales seleccionados, dando una opinión o alternativa que les ofrece por parte esencial ante el método de acercamiento de la realidad en el acto. El documental cinematográfico ciertamente es algo que se da paso a paso mediante una grabación basada en la realidad o la ficción, por la cual las características y modalidades son muy importantes, ya que ayudan a formar el tema de una manera muy esencial. Un ejemplo es la grabación de una novela, donde los actores siguen una guía de pasos y la autoridad textual da su punto de vista o críticas constructivas para realizar una mejor escena de un documental cinematográfico o televisivo. Knockout Teatro Vallejiano.
César Vallejo fue un auténtico representante del arte humanista, evidenciando esta etapa en sus escritos de teatro, los cuales tienen rasgos de su viaje a Rusia entre los años de 1930 y 1936. Es así como en el año de 1930 escribe Lookout con primera versión en francés, mostrando los temas de las luchas de clases sociales que existían entre los opresores y los oprimidos, el cual nos demuestra que los obreros eran personas virtuosas y amantes de su trabajo, mientras que el otro bando de poder eran personas viciosas y pervertidos. Efectivamente, la obra Lookout es una muestra donde Vallejo plasma con mucha precisión sus ideas del marxismo, ya que mostró el sufrimiento de la gente obrera al quedarse sin trabajo. Además, se puede ver que en la actualidad aún existen casos de explotación laboral debido a que no se respetan los derechos de estos de acuerdo a la ley. Por otro lado, Revente 2010, en su artículo El conflicto entre individuo, familia y colectividad de César Vallejo, describe la obra que estaba dividida entre dos bandos, el bando de la corrupción y la bondad. Es por ello que sería conveniente difundir y leer la obra Lookout, debido a que nos brinda información importante al tratar sobre las diferencias y injusticias de clases sociales entre el empleador y el empleado. Escenas de la obra Lookout. Si bien se sabe, hay tres tipos de contexto en las escenas: el contexto situacional, el contexto temporal y el contexto social. En el contexto temporal y en el contexto situacional se dice que todo es variado. En el contexto social no hay algo específico. Pues le hablaré sobre el contexto social, sobre las escenas del contexto social. Pues a lo que yo rescato de esas escenas es que los obreros estuvieron en un ambiente intenso, ya que ellos ahí se enteran sobre el cierre de la fábrica. Ya ellos se inquietan, se exaltan a saber esa noticia. Pues luego de ello, ellos revisan consultan con frecuencia el reloj del péndulo, ya que después de haber realizado marchas y huelgas, ellos crearon una reunión de los obreros con el poder. Ellos se emocionaban con saber los resultados. Mediante esto, Vallejo señala que se desarrolla en una atmósfera de agitación. Bueno, después de tanta espera, de tantas huelgas, se triunfó. Los obreros obtuvieron su objetivo. Por ello se dice que no existen referencias explícitas. Solo se hacen a que los obreros se adjunten en pequeños grupos. Y pues después de una huelga victoriosa, significa el triunfo de los obreros, la cual fue aplaudido por los obreros metalúrgicos. Ciertamente el trabajo de los obreros estuvo en juego, porque dan a conocer que cerrarán la fábrica, y entonces ellos, al saber eso, todo se va de la mano, la cual crearon un conflicto, peleas, todo al enterarse a la acción laboral. Tan solo respetar las normas de los trabajadores. Como se dice, ellos trabajan para poder sobre sustentar a sus familias o poder llevarse un pan a la boca. Debemos de apoyar a los trabajadores y tampoco abusar de ellos. También difundir más esta obra, así nosotros podemos recalcar y tomar conciencia sobre ella.